tenemos la capacidad de cambiar. Para lograr un objetivo, el ser humano también, el problema es que no sabemos cómo. No sé si te ha tocado, Miguel, que muchos empresarios dicen, no hombre, trabajar con la gente es lo más difícil. Creo que es un autoengaño, es una creencia. Y es más fácil poner que el problema viene de afuera que de adentro. Si tú crees que el problema está en el personal, ¿qué crees, papá? Te estás victimizando porque crees que el problema viene de afuera. El problema es dentro. Simplemente deciden pagar un precio ahorita y no deciden pagar otro precio. Si tú vas al gimnasio pagas un precio, si no vas pagas otro. Por ejemplo, alguien también que dice, pues mi gente no sigue los procedimientos, Aaron. Yo sí estoy bien, mira, me entra billete. Tal vez ahorita no ves el problema, pero después tal vez lo vas a ver como una empresa enferma, como aquel que no fue al gimnasio. ¿Tú crees en la muerte? Después de que mueres, ¿a dónde crees que vas? Creo en las vidas pasadas, sí. Creo que lo que haga hoy va a influir en mi descendencia y mis próximas generaciones, y no nomás en próximas generaciones de mi descendencia, sino a nivel social, porque las acciones que haga hoy influyen en la sociedad. La muerte es esa oportunidad que te recuerda que solamente hay una vez y ya. Así está, aprovechan y toma acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Memento Mori. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él se dedica especialmente al liderazgo, también trabaja con la parte de personal y sobre todo también el desarrollo de las empresas y les ayuda también a llevarlas a su mejor nivel. Para las personas que normalmente no han tenido o tienen idea exactamente de qué es, el día de hoy Aaron Díaz nos va a explicar un poco a qué se dedica. Bienvenido, Aaron. Gracias, Miguel. Es un placer tenerte aquí y fíjate, muchas personas nos estaban preguntando sobre a lo que te dedicas, liderazgo personal y también con las empresas, ¿cómo las llevas a un mejor nivel? ¿Nos podrías explicar un poco de lo que te dedicas? Claro, amigo. Fíjate que yo me dedico a trabajar con el propósito de las empresas, carnal. Te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando uno empieza una empresa, tienes una necesidad, ¿no? Pues hacer billete, ocupas comer, ocupas sacar los gastos. Claro. Pues tienes necesidades económicas, pero llega un momento donde las necesidades económicas ya están satisfechas. Ya lo hiciste. Hasta cierto nivel. De ahí para allá empiezas a adquirir más ingresos, pero llegas a tener más personal. Y cuando tienes más equipo a cargo, la empresa tiene que tener ya un propósito diferente que el que inició, que era por tu necesidad personal. A veces ya la gente ya trae muy claro su propósito desde el inicio, a veces no. A veces nada más por sacar el billete, que no es que esté mal. El dinero es hermoso, valioso, pero es una palanca que nos ayuda para lograr nuestros objetivos. Entonces, en ese inter, las decisiones que se toman en la empresa se pierden, se desfasan, se empiezan ¿cómo te diré? Como a diluir. ¿A qué voy? Si yo en un inicio quiero sacarnos más dinero y tengo a alguien de ventas que tiene que hacer algo, a lo mejor algún procedimiento, seguirlo, mientras haga la venta y me entre dinero a mi bolsillo. Si se saltó 2-3 pasos, no importa. Porque llegó el resultado. Porque llegó el resultado, el billete. Ok. Pero ¿qué pasa? Cuando le empieza a crecer, a facturar más, a tener más detalles, eso pequeñito se empieza a hacer grande, por más personal, por más departamentos, por más equipos, y después te empieza a impactar en diferentes áreas operativas. ¿Y sabes cuál es lo peor, carnal? Que luego eso empieza a impactarle en la calidad de vida de las personas. Te voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando yo era chamacón, mi jefe, pues me acuerdo que me llevaba y me estaba enseñando a manejar. Estaba chamaco, unos 13 años, ya alcanzaba los pedales, ¿no? Yo bien emocionado, pinches pedales del carro, la camioneta iba. Y me decía, hijo, cuando manejes, no vayas recio y tampoco vayas chupando. ¿Qué crees que iba haciendo mi jefe? Manejando recio y chupando. Iba chupando. Pues uno de morro, pues dices, no, pues la neta, pues está bien, te creo. Pero no observas lo que... No le pones atención a las palabras, le pones atención a los actos. A los actos. No estoy consciente, no es como que yo de morro, güey, papá, eres incongruente. No, hombre, pues uno que va a estar pensando que papá es incongruente. No, claro. Uno lo que está pensando es lo que dice, pero te concentras más en lo que estás haciendo. Y eso cuando lo ves como constante, empieza a comunicar más qué pasa en los trabajos, carnal. Un trabajador que empieza a ignorar un proceso,
y otro, y otro, y otro, y recibe ganancia a cambio, empieza a crear una fórmula en su mente. Ah, o sea que si me salto las reglas, todo va a estar bien. Ok. O sea que si empiezo a tener ingresos, se puede hacer, por así decirlo, chanchullo. O tomarme el atajo. O llegar tarde. O llegar tarde. Pues, de todos me pagan. ¿Cuál es lo peligroso, hermano? Que se convierte en un hábito. Que se convierte en indisciplina. Que se convierte en irresponsabilidad. ¡Ay, qué malo! No, no es malo, carnal. Es malísimo lo que le sigue. Te voy a decir por qué. No lo voy a satanizar. Pero el pedo, que eso se convierten en valores. Y cuando salen de la chamba, ¿dónde va la raza? A sus hogares. A sus hogares. ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Y cómo los educan? Ah, aquí en casa, así con los valores al pedo, al putazo. Normalmente es igual que en el trabajo. Va a ser igual que en el trabajo. Entonces, mi mayor propósito, hermano, es cambiar la sociedad, carnal, a través de generar mejores valores en las empresas, güey. Porque cuando llegan a sus casas, con los valores que los eduquen, es el siguiente cambio generacional. O van a poner una empresa a sus chamacos cuando crezcan. Pero la van a hacer con las mismas bases. O van a trabajar en otra empresa y se van a saltar las trancas, carnal. Entonces, ¿qué busco? Un cambio generacional. ¿Y cómo se da ese cambio generacional? Entrando a la vida del empresario. Entrando a ver cómo está tomando las decisiones y cómo esas decisiones personales se multiplican en su operación. Y ahí es donde viene el cambio y ahí es donde nos metemos. ¿Qué pasa como acto seguido? Aumentamos la productividad. Hemos tenido casos del 30% hasta el 100% aumento de productividad. Logramos que se aumente la calidad de un día para otro. De un día para otro logramos que se aumente la productividad y la calidad, que hagan las cosas bien la gente. ¿Y sabes qué pasa? La gente está bien dispuesta para tomar los cambios. Porque como un extraño llega y se para a la empresa, un vato que ni conoces, en este caso yo o mi equipo, y de repente empiezan a aceptar los cambios. Dicen, no, sí, queremos. ¿A qué crees que se debe? ¿Que es porque es alguien diferente, viene con una idea nueva? ¿O por qué crees que pase que acepten mejor el consejo de alguien nuevo que al que viene arrastrándolo por años, meses? Se debe, carnal, a que no nos enseñaron a trabajar con personas. Por ejemplo, para hacer este podcast, hay personal que está apoyando para hacerlo. Ok. Podríamos decir que el dueño de la empresa que hace el podcast se dedica a hacer podcast, pero no es cierto. Se dedica a gestionar equipos y los equipos son los que hacen el podcast. ¿A qué se debe? A que no sabemos cómo gestionar equipos, a que no sabemos cómo trabajar con la gente, porque ¿cómo es posible que con un extraño la gente se alinea? No significa que tuvieran malos hábitos, sino que la forma en la que le llegaban, la forma en la que se gestionaba las decisiones, la gente se acopla. Se acostumbra. Se acostumbra. Llegan a tener esta familiaridad probablemente y no tienen esta iniciativa. O ahí te va, carnal. Hay cosas todavía más sutiles. Por ejemplo, si nosotros llegamos a un espacio y vemos cosas, objetos tirados, basurita, no hay letreros, huele feo. ¿Tú crees que vas a tener cuidado? ¿Vas a pedir permiso para pasar? ¿Tú crees que vas a pensar que es un lugar serio? No. Probablemente no, porque ves desordenado. El ambiente te dice cómo te comportas. El lenguaje no verbal es más pesado que lo que dices. Nuevamente regresa al ejemplo de mi jefe. Es más pesado eso. Entonces, ¿a qué se debe? Que todo el ambiente comunica al equipo cómo se comporta. Entonces, cuando alguien ve que entro yo, desde cómo entro, cómo me dirijo, cómo hablo, cómo me expreso, no porque me exprese mejor, yo digo groserías. Se expresa bien el chaval, aunque dice groserías, pero las dice con autoridad. Ok, y entonces la raza siente que hablo con autoridad, que la cosa va en serio. ¿Qué sucede con eso? El lenguaje no verbal que transmito dice, ay, güey, déjame, siento derechito porque esto va en serio. Aquí hay algo diferente. Aquí hay algo diferente, pero lo comunicas con tu ser, hermano. Quiere decir que te especializas en el capital humano. En el capital humano, hermano, en la mente humana. Liderazgo, capital humano y crear equipos de alto rendimiento. Sí,
se puede traducir como resultado, eso sí, pero realmente me dedico a cambiar vidas, carnal, por medio de las empresas. A través de las empresas y cómo es que llegas desde el principio de la empresa. Es decir, cómo un empresario puede decir, me gustaría contactarlo o hablar con él porque me gustaría que cambie los resultados de mi empresa. ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Haces reuniones individualmente con el dueño? ¿Lo haces con el personal? ¿Lo haces a través de talleres? ¿Cómo lo haces? Normalmente ya es por recomendación. Llega el empresario, oye, me recomendaron contigo que trabajaste con Rubas, que trabajaste con Jorge Serratos, que trabajaste con Jorge Estrada, que trabajaste con fulano de tal. Pues llegan por recomendación. ¿Qué pasa con la recomendación, carnal? Hay que hacer un diagnóstico, hay que checar. Oye, pues, ¿qué es lo que te sucede? Pues, es como un doctor. Tú vas con el doctor y ¿qué le empiezas a decir? Me duele aquí. O el doctor nomás ve que entras temblando o te agarras el estómago y dices, este vato trae algo en la panza. Está temblando, pues trae escalofríos. O ve que andas doblado al caminar, pues le duele alguna parte, entras cojeando, pues dice, algo en el pie trae. Igual los empresarios, carnal. Hay que hacer un diagnóstico. Sí, pero desde que los ves, haz de cuenta que es como un doctor. Empieza a identificar dónde les duele. Entonces empieza a hacer el escaneo desde antes de entrar. Ok. Es más, un empresario, carnal, desde que quedó contigo de verse una hora y llega tarde, ya te está dando información de que el pie cojea. Ya te está diciendo un chingo de cosas, güey. Chingo. Y tú empiezas a sumar síntomas, pam, para poder detectar qué de su personalidad se está reflejando en la empresa. Entonces, lo primero que se hace, carnal, es un diagnóstico. Del diagnóstico se pasa a hacer una propuesta de trabajo y de ahí se pasa a hacer la implementación. Pero siempre lo que busco es que el empresario quiera tener un cambio. ¿Y más o menos eso cuánto tiempo dura? No, depende de la empresa. Depende de la empresa. Siempre es bien variable, hermano. Bien variable. ¿Y qué crees que has encontrado en las empresas que tienen un detonante? Que son probablemente, que se repite especialmente en México o Latinoamérica, y que dices, mira, esto le pasa a casi todas las empresas. Falta de prevención, hermano. Falta de prevención. ¿Crees que está en la cultura latina? Sí, hermano. La falta de prevención está en la cultura latina. Hermano, yo me acuerdo que de niño, mis papás, o sea, si me dolía algo, no es que esté mal que me den un remedio. Pues claro que no. Pues, está bien. Pero a veces pues no había la chance como que pues, tuviera un hospital pagado como para ir. Y luego a lo mejor pues no todos los mexicanos pues teníamos esa posibilidad en ese tiempo. Pero si a veces te informas en ciertos temas, carnal, a lo mejor hasta haber cambiado un poco mi forma de comer, hubiera hecho que no me dieran dolores innecesarios de enfermedades. Encontrar el origen. Pero déjate tú encontrar el origen, prevenirlo, desde enseñarme qué comer, desde a qué horas me tengo que dormir, desde si tengo que hacer ejercicio. No, aunque va a decir alguien, ay, Aarón, todo eso ya lo sabemos. ¿Y por qué no lo haces? Si ya lo sabes, ¿por qué no lo haces? Qué importante, ¿eh? Entonces, los principales problemas vienen de casa. La prevención se pasa a las empresas, Miguel. La falta de prevención. Luego los que previenen, ¿sabes cómo se les tacha al que previene? Estás tonto. ¿Para qué pagas por algo que todavía no vas a recibir? Si ni estás enfermo, tú veniste a disfrutar la vida. Tú ni lo necesitas. Pero si es cultura, porque en otros países todo el mundo lo hace, es preventivo. Europa, Canadá, Alaska, Estados Unidos, son países que tienen cultura preventiva. Sí, pero el problema no es, es que estamos en México y ya nos jodimos. No, es la responsabilidad de uno, hermano. Claro. Saber cómo llegarle a la gente, cómo llegarle a la raza. Cómo saber entrar a su mente y que te escuche, porque ojo, si no escuchara no se la pasaría viendo de todo tipo de contenido, ¿eh? No, promedio. La raza le dedica contenido de 4 a 7 horas en México. O sea, falta de que no volteen a ver el celular, no hay. Sí tienen tiempo para verlo, nada más que uno está re güey para saber cómo captar la atención y para hacer cómo le llega el mensaje, porque todos tenemos un dolor. Detectar ese dolor para que la gente se active por su bien
y entonces empieza a prevenir más. Eso es lo que cambiaría la vida. Ojo, ¿sí se puede cambiar la cultura? Sí, pero empieza por casa. Empieza en la casa. Tú quieres que tus hijos, es más, tú quieres que a tus hijos les vaya bien. Empieza a hacer pequeñas tomas de decisiones pequeñitas, preventivas. Y vas a ver que después cuando crezca, él va a prevenir en cosas más grandes que le va a cambiar su vida. ¿Crees que es más importante el resultado o las personas? Las personas y de ahí viene el resultado después, carnal. ¿Por qué? Porque es buscar entender cómo es el ser humano, cómo piensa, por qué toma la decisión que toma, por qué piensa lo que piensa, de dónde vienen esas decisiones. Si tú entiendes eso, vas a poder llegar al resultado porque nomás vas a acomodar sus creencias, sus ideas, para poderlo encaminar hacia el resultado. A ver, los seres humanos procesamos todos igual, no importa el país, el idioma, la edad, todos estamos regidos por normas, moralidad y deseos, carnal, ¿sí? Y en medio uno decide, porque ahorita yo, por ejemplo, me pueden ganas de ir al sanitario, ahorita en plena entrevista, ese es mi deseo que me dice, ándale, Aarón, dígale permisito, voy al sanitario. Mi deseo está diciendo, pero mi moral me dice, no, Aarón, aguanta, deja que se acabe el podcast y yo decido, está bien, me voy a esperar. ¿Qué creencias, qué normas, qué moralidad te metieron en ese momento de tu vida? Las de cada quien son diferentes, tanto en los deseos como en la moral. ¿Y qué crees que influya para tomar la decisión? ¿Qué Que influye más? Lo que aprendiste desde niño, Okay. en los contextos donde estuviste, las creencias que tienes, y ni una ni otra son malas. De ahí se toman las decisiones. Entonces, para poder hacer que los resultados se den, solamente necesitas saber cómo encaminar sus creencias y las decisiones para encaminarlos al resultado, hermano. Súper. Y tú les ayudas a tener claridad. Les tanto de ayuda sus cómo creencias. hacerle, para que los empresarios sepan cómo hacerle para que sus equipos encaminarlos hacia un bien común. No para el bien del empresario solamente. Es Esto un bien tiene que ser común. bien común. No, Claro. pues, Es un ¿cuál es el ganar-ganar. chiste? Es un Claro, ganar. todos tenemos que ganar, hermano. Fíjate que es una buena pregunta, porque aquí en Memento Mori normalmente hablamos del tema de la muerte. Pero eso podría ser algo natural que todos vamos a llegar. Aquí probablemente podríamos relacionar el tema de la muerte en algún liderazgo con ego, algún liderazgo que esté trabajando desde el yo, el cómo gano yo, no gana toda la empresa. Entonces creo que es importante para un podcast como este que habla de la muerte, poder dirigir cómo mejorar los hábitos de los líderes para que dejen sus viejas maneras de liderar y adquirir nuevas maneras de liderar para un bien común, para que sea un ganar-ganar. Y creo que es una manera en que las empresas crecen mucho, como los amigos que tenemos en común. Creo que le invierten mucho a su crecimiento personal e invierten mucho en su persona y en su staff. Cuando yo hablo con cualquiera de los compañeros que conocemos, su staff para mí es una extensión de ellos. Entonces aquí a los que nos rodean me parece algo fabuloso que hace desde un ejemplo y un liderazgo que habla más las acciones que las palabras. Entonces, desde tus cursos, ¿crees que pueden llegar a trabajar para que tengan estas muertes de actitudes no positivas para las empresas? Sí, amigo. El ser humano tenemos la capacidad de cambiar. Si un animal lo puedes educar o trabajar o domesticar para lograr un objetivo. El ser humano también, el problema es que no sabemos cómo. No es porque, no sé si te ha tocado, Miguel, que muchos empresarios dicen, no, hombre, trabajar con la gente es lo más difícil. Creo que es un autoengaño. Es una creencia. Ok. Y es más fácil poner que el problema viene de afuera que de adentro. Y una creencia se puede cambiar. Todas las creencias. Tú piensas que si tú crees que el problema está en el personal, ¿qué crees, papá? Te estás victimizando porque crees que el problema viene de afuera. El problema es dentro. ¿Y te has encontrado con empresarios que lo aceptan o te dicen, no, pues yo no vine a que me regañes? No, más bien es hasta cómo lo interpretan. El que lo interpreta que piensa que lo regaña a uno, realmente se vuelve a victimizar con su historia de vida. Okay. Y
el empresario que lo acepta es porque ya estaba listo. O sea, realmente todos tenemos la capacidad, nomás que a veces en momentos distintos, Ok. ¿sí? Pero ni es malo el que no lo acepta ahorita, ni es malo el que lo acepta. Ni bueno ni malo. Simplemente deciden pagar un precio ahorita y no deciden pagar otro precio. Porque al final en todos pagan precios. Yo no voy a decir que ni un empresario es mejor que el otro, no. Pagan precios diferentes. Es decir, que si tomas acción, pagas un precio y si no tomas acción, también pagas otro. Si tú vas al gimnasio, pagas un precio. Si no vas, pagas otro. Prefiero pagar el ir. Prefieres pagar Sí, el ir. claro. Y por ejemplo, alguien también que dice, pues yo no, pues mi gente no sigue los procedimientos, Aarón. Yo sí estoy bien, mira, me entra billete. Tal vez ahorita no ves el problema, pero después, tal vez lo vas a ver como una empresa enferma, como aquel que no va al gimnasio. Tal vez en una más longevidad, con más años encima, o con una empresa más grande, vas a ver el problema de otra manera. Como dices, probablemente si no corregiste el problema, y la empresa es tan pequeño, si creces, el problema crece también. ¿Sí? Y si no lo arreglas, va a expandirse y probablemente te pueda comer. Y así va a haber muchos que van a vivir con esa empresa y así se van a morir y no está mal. Pero que estén conscientes de decir, yo decidí pagar ese precio, por eso me están hable y hable a cada ratito, por eso no me despego de la empresa, o por eso me reclaman a cada ratito que no hace las cosas bien mi equipo, o que soy un fraude, o que muchos reclamos, o por eso tengo un chorro de rotación de personal, o por eso tengo altos costos de producción. Son precios. ¿Crees que el propósito es más importante que un discurso bonito? 100%, carnal. 100% del propósito es más importante que un discurso bonito, 100%. Porque ahí se ve la pasión. Yo creo que se distingue cuando un vato es apasionado del que no. Sí. Se distingue. Entonces, Sí. si la persona, el empresario, tiene claro ese propósito, lo va a vivir, lo va a caminar, lo va a vestir, ¿Tú lo va a cómo- expresar. ¿Cómo detectas, rápido, un ejemplo para la audiencia, a un empresario que es apasionado y que probablemente tiene un propósito claro, a uno que no? Sin hablar, ¿cómo Sí. lo detecto? ¿Cómo Vamos a lo pensar detectas? que yo nomás lo veo. ¿Y cómo va a decir, este vato la trae clara probablemente? Desde cómo lo expresa, se metió a conocer del tema, te da datos, su expresión es distinta cuando está en reposo, dicen por ahí, a cuando estás hablando de lo que le gusta. Digo, aparentemente yo no lo conozco, pero se nota cuando alguien sabe del tema, le mete su chispa y aparte empiezas a escuchar entre líneas el discurso, ves para dónde está encaminando la conversación y dices tú, este vato sabe para dónde va, Tiene claridad. tiene claridad. Y si no la tuviera tan clara, pues de menos te deja Sabe por lo menos hacia dónde quiere más ir. o menos. Sí, Ok. sí. ¿Crees que es importante como líder dejar huella? Pues ni güey ni huella. No, ¿qué creo? Yo lo pensé, tú lo dijiste. Yo creo que sí es importante dejar huella primero por ti, carnal. ¿Por qué? Pues ¿a qué venimos a esta vida? O sea, nos vamos a morir todos. ¿Estás de acuerdo que nos vamos a morir o no? Sí. ¿Sí? Ok. Un día nos vamos a morir. Y arrepentirte por no hacer lo que tú querías por miedo a tus creencias, porque pues dicen el miedo a que irán, porque luego no se me va a vender, nadie va a querer trabajar conmigo, o nadie me va a poner atención, o las creencias y fantasías que te aparezcan que te detengan a no hacerlo. Y no dejar huella contigo, decir, güey, lo intenté. Es que, ojo, no importa si llegaste o no a la meta, lo que sí importa es que lo hayas intentado porque lo sentías, lo querías, se te metió esa pinche idea y lo intentaste, güey. Si tuvieses que elegir entre dejar huella en una empresa en números o dejar huella en una empresa en los corazones y mentes de los Corazones, colaboradores, definitivamente corazones, hermano. irías más con la parte de colaborador. Corazones, hermano.
porque de ahí viene el ingreso. ¿Tú crees que un trabajador contento va a reflejarlo con el cliente? A un trabajador que no está tan contento y nomás genera resultados, va a dar o sea, va a proyectar eso en su actitud no verbal al cliente. No, pues no. Pues no, carnal. De hecho, ni quiere llegar. No, güey. Ni quiere llegar, güey. Totalmente. La raza, cabrón, está contenta. Güey, ahorita que llegué aquí afuera, digo, para contexto, estamos en un lugar donde hay todo un equipo de marketing. Y afuera estaba una chica echando desmadre con sus compañeros, güey. ¿Quieres que la reportemos con su jefe? No, carnal. Güey, me hizo reír a mí también. Sí, la verdad. Me contagió, estaba bailando. El tema contexto es que el ambiente laboral, venimos seguido, es muy bueno. Es muy bueno y no quiere decir que sea perfecto, pero es muy bueno. La gente está a gusto, está feliz trabajando aquí y es, creo, un buen ejemplo del ambiente laboral de empresa que generas. Por cierto, él trabajó con el dueño y también le ayudó con el tema de la mentoría y este es un claro ejemplo del ambiente laboral. Y ojo, que no nada más puede ser una mentoría, es constante. Estarlo regando. Carnal, ¿tú crees que ella estaba contenta porque le pagaron la quincena? Sí, aparte. No, ni madre. Aparte. Está contenta porque... Obviamente no estaría contenta si no le pagan, ¿eh? Está contenta porque pidió permiso para ausentarse, para ir a ver la inauguración del Mundial, que luego ese es otro tema. Ah, ok, esa es otra persona. Pero para lo que voy, güey, la raza contenta atiende mejor a los clientes y 100%. un cliente contento regresa. 100%. 100%. Sí. Es más, la empresa puede tener errores, pero hasta cómo te hacen ver que tuvieron los errores. Totalmente. Dices tú, bueno, está bien, pues. ¿Crees que es muy caro el costo de no cambiar cuando ya detectas un error? Sí, es muy caro cuando detectas que hay un error, pero es más caro no darse cuenta. Lo segundo más caro es cuando dices, te das cuenta y no tomas acción. Lo importante es que escarben y que piensen. ¿Por qué no tomas acción? ¿Es enojo contigo? ¿Culpa? ¿Te estás castigando? ¿No crees que lo mereces? ¿No crees que te va a ir bien? Es más importante después ahí que le indaguen en eso, hermano. Y una vez que le indaguen, que lo trabajen. Porque sí, ok, ya, pues no lo hago ya, ¿no? ¿Por qué no lo haces, papá? ¿Por qué no lo haces, chiquito? O sea, dale, güey, trabájale en ti, güey. Mereces que te vaya bien, cabrón. Todos los que están escuchando este podcast, ya estoy como el otro podcast de... Podcast es una copia similar a un podcast. De otro podcast. Merecen que les vaya bien, carnal. Todos, güey. Aaron, ¿tú recomiendas a los empresarios tomar cursos, ir a terapia para que tengan un mejor desarrollo personal y su empresa tenga un mejor resultado? ¿O hay empresarios que no creen en el crecimiento personal, no creen en la terapia y ya tienen los resultados? Ojo, ambos en lo personal sí ya tienen los resultados, pero ¿tú qué le recomiendas con tu experiencia? A ver, esto está clarito, carnal. Que vayan a terapia, que trabajen en desarrollo personal, que vayan a mentorías, que vayan con personas preparadas en el campo para poder tener mayores resultados 100%. Pero es más interesante entender cómo eso le va a perjudicar o beneficiar si lo hace o no lo hace. Voy a tocar un poco el tema ahí. Hay varias formas de obtener el resultado, porque puede haber alguien que diga, oye, pero yo ya facturo y no voy a terapia, yo ya facturo y no tengo mentores, yo ya facturo y me va bien. Bueno, es que hay que definir qué es bien. Hay que definir si para ti bien es generar el ingreso. Claro, el dinero es muy importante. El dinero, pues lo tenemos. Pero tampoco lo es todo. Claro. ¿Qué pasa si el dinero que tienes no te das tiempo para tu salud? ¿Qué pasa si el dinero que tienes no lo usas para convivir con tus seres queridos, quien tú decidas que son tus seres queridos? Claro. ¿Qué pasa si el dinero que tienes no te das ni siquiera el permiso de viajar o lo usas para dañarte, cabrón, indirectamente?
Pues, ¿qué? Pues descuidando tu cuerpo, descuidándote con hábitos, con vicios. Entonces, yo creo que lo importante es que definan qué es el éxito después de definirlo, y no nomás uno solo, ¿eh? Ahora sí que hasta para verte la cara ocupas un espejo. Claro. Entonces ocupas también quien te pueda reflejar ángulos de ti que no alcanzas a ver, para que entonces cuando tú ya tengas tu meta, vayas con alguien que te ayude a rebotar eso y ya después ahí buscas los elementos que te van a ayudar a obtener el resultado. ¿Qué pasa con un empresario que se trabaja? Va a poder reconocer sus decisiones y esas decisiones cómo le están impactando, porque si el vato se empieza a victimizar, que él le va así porque sus papás lo trataban mal y porque le ponían más atención a sus hermanos y porque entonces a él le dedicaban menos tiempo y que en la escuela lo baneaban y le echaban desmadre y lo echaban bullying, pues se va a estar victimizando, carnal. Sí, a lo mejor vivía esas cosas, güey. Ay, es que a mí me tocó vivir en tales condiciones. Sí, güey, sí, y que los trabaja y sí le dolió y sí se la vio pelada. Pero si no logra ver y entender qué parte sí estuvo de su lado, qué situación fue de los demás y que hubo cosas que no fueron totalmente contra él, si fueron circunstancias de la vida, y no logra ver como esa cacho responsabilidad y no logra entenderlo de otra forma, va a estarse victimizándose por la vida. ¿Y qué crees? El que se victimiza y tiene un equipo de trabajo, cada vez que su equipo se victimice, para él va a ser normal. A nivel inconsciente, no va a estar como consciente de eso. Entonces cuando alguien diga, es que se me hizo tarde porque no había camión, es que me dolía la panza, es que auméntame el sueldo, es que, y no porque esté mal eso, pero cuando ya se hace repetitivo es como, no chingues, aquí hay gato encerrado. Y es que no alcancé a entregar el reporte en tiempo y forma por esto y esto, y es que no cumplí con el procedimiento por esto y esto. Güey, pues lo va a ver normalizado, porque ¿quién es el primero que se victimiza, papá? Pues uno mismo, el líder. El líder, uno mismo. Chingue su madre, güey, ya cuando se victimizan ya valió madre. Eso lo multiplica con su equipo de trabajo. Entonces, hablando por un elemento, entre más cosas conscientes tenga, menos lo va a permitir en los demás, porque ¿qué crees? Un empresario contrata lo que se tolera, multiplicado por cada una de las personas que tómala. tiene. ¿Puedes repetir eso? Ahí les va. Ya hasta se me olvidó, güey. El empresario. El empresario contrata lo que se tolera. Tómala. Para que nos duela a los que somos empresarios y no estamos teniendo los resultados o nos quejemos de algo, no te olvides que tú, yo y él y todos los empresarios fuimos los que contratamos lo que nos toleramos. Sí, y multiplicado por un chingo de raza. Tómala. Tú, en lo personal, con esta parte, quieres decir que el crecimiento personal es igual a plenitud. Porque si ya tienes los resultados económicos, pero no te sientes pleno, el crecimiento personal puede ayudarte a la plenitud. O viceversa, si también no tienes el ingreso económico, el trabajo de la mentoría, de revisar todo lo que pasa, porque no nomás es decir que es puro desarrollo personal, es todo junto, carnal. Todo va a relación, es un todo. Tienes que revisar la estructura de tu negocio, tienes que revisar tu parte financiera, tienes que revisar tu parte psicológica, tienes que revisar varios elementos a la vez, tu estado físico, porque todo va correlacionado. Entonces, tanto si no tienes los resultados económicos como si los tienes, vas a poder tener resultados si le trabajas más rápido, pues. Aunque es un acelerador. Es un acelerador, un multiplicador. Perfecto. Sí, es como la lana. Mucha raza dicen, es que la lana te cambió, güey. Ni madres. Multiplicó y potencializó lo que ya traías dentro, papá. Yo también creo eso. El dinero multiplica o maximiza lo que ya éramos o lo que no somos. Para la gente buena, mala o como le quieren llamar. Sí. Me encantaría hacerte una pregunta. En el podcast normalmente hablamos sobre el tema de la muerte. ¿Tú crees en la muerte? Bueno, ¿sí? ¿Crees después de la muerte a dónde vamos? Perdón, la pregunta. Reestructuro la pregunta. Después de que mueres, ¿a dónde crees que vas? O otra pregunta, esa es, ¿a dónde crees que vas? Y la pregunta número 2, ¿has hablado con tu familia, esposa, hijos, sobre el tema de la muerte? Fíjate que no es un tema que yo toque. Normalmente por cuestión cultural no me he acostumbrado a tocarlo. Pero no sé a dónde vaya después que muera.
Es ¿Tú qué piensas o qué has escuchado? Estoy seguro que, que hay una vida después de la muerte. en tu vínculo familiar te han dicho, mira, pues existe el infierno, el cielo, o reencarnas en mosca, vas a reencarnar en, no sé, o vas a salir en otro Creo en las planeta. vidas pasadas, sí. Creo que lo que haga hoy va a influir, lo que estoy haciendo en esta vida va a influir en mi descendencia y mis próximas generaciones, y no nomás en próximas generaciones de mi descendencia, sino a nivel social, porque las acciones que haga hoy influyen en la sociedad, Totalmente. como lo venía diciendo desde el inicio. La muerte es esa oportunidad que te recuerda que solamente hay una vez y ya, así es que aprovéchala y toma acción. Ojo, por ejemplo, hace rato hablábamos de prevención. Si yo, por ejemplo, compro un seguro de gastos médicos mayores, compro un seguro de vida, por temas preventivos, ¿no? Tengo mi seguro de auto, tengo varios seguros. Vas a decir, alguien va a decir, güey, ni los ocupaste, nomás gastaste a lo puro pendejo, cabrón. ¿Qué crees? Mi hijo va a ver, mi papá. O sea, yo le estoy diciendo a mi hijo entre líneas, no te cuides, desprotégete. Eso no sirve que prevengas. Claro, las acciones hablan más que las palabras. ¿Qué va a pasar ahí, carnal? Yo voy a acelerar su muerte. Y no porque la muerte sea mala. Yo voy a acelerar estadísticamente por microactos que a mi hijo no le vaya bien. Va a decir alguien, entonces tengo que pagar seguros y gastar un chingo. No, lo haces desde casa en pequeñas acciones. ¿Quieres hacerlo más escala? Ve escalando en decisiones más grandes. Hay seguros de todos los tamaños. Y para todos. Y para todos. Oye, hasta para la terapia, hay terapias gratuitas. Totalmente. Para los que tienen excusa de no ir a terapia. Pues también hay hasta seguros chiquitos. En Totalmente. Abonos, como dicen, y con pagos chiquitos. En alguna empresa exitosa. En alguna empresa. A tu esposa y a tu hijo no les no han tocado este tema, hablando de la prevención. O sea, si llegara a faltar, pues papá se va a ir para tal lugar, o eventualmente ves que un animalito, lo podemos dar el ejemplo a los niños, de que pues a veces está el animalito y después ya no está, y se fue con papá Dios, o en lo que sea que creas. ¿Has tenido esta conversación? No, hermano. Sí lo hemos platicado de los animales con mi hijo y mi esposa, sí. Le decimos que se va al cielo y que pues va a estar en una mejor vida, ¿no? O ahora que se han muerto nuestras abuelitas, de mi esposa y la mía, pues ahí es como, pues le decimos que en el cielo nos está cuidando. Y es más, yo te voy a decir algo, y yo sí lo siento, yo sí lo creo. Yo creo que nuestros antepasados nos cuidan. A lo mejor no todos, pero claves, aunque no los veamos. Claro. Yo sí creo en eso. Es más, yo creo que en todo momento se están comunicando con nosotros a través de señales, pero en cada caso es particular, cada persona. Yo tengo mis propias creencias, cosas que luego no digo abiertamente, pero yo lo leo, yo lo siento. Entonces, más allá que hay en la muerte, pues hay vida. Totalmente. Sin embargo, es una realidad que todos los días tenemos un día menos. Yo lo veo un día más, carnal. Perfecto. Yo lo veo como un día más de vida, un día más de oportunidad. Totalmente. Porque cada quien, yo lo veo desde la prosperidad. Un día más. No estoy diciendo que tú tengas escasez. A mí me encanta. De hecho, yo también pienso esa parte. Pero la mayoría de las personas dicen que un día menos. Un día menos. Pero ¿desde dónde lo ven? ¿Desde la escasez o la prosperidad? Totalmente. Porque es un día, una oportunidad más de poder impactar. Porque estás vivo. A ti, a los demás. Mientras sigamos vivos. ¿Tú crees que una pregunta? Ahora yo te voy a entrevistar a ti. Órale, pongan atención. Sí, voy a entrevistar. Pongan atención a la respuesta de Miguel. ¿Tú crees que cuando nos toca morir físicamente, podemos seguir aquí? Cuando nos toca morir físicamente. ¿Y seguir impactando? Sí y no. ¿Cómo? Sí, porque yo creo que vamos a otro mundo y podemos seguir ahí. Es decir, en mi creencia, que me educaron mis papás, te vas al cielo y
vives por siempre y para siempre, pero también existe esta parte de que probablemente no acabaste tu misión de vida y probablemente todavía sigues en este plano tratando de ayudar o impactar a alguien más. Ojo, este es mi punto de vista muy personal. Gracias a este podcast que he tenido la oportunidad de platicar con muchísima gente, que incluso me ha visto cosas acá, me dice, no, tú traes 3, y yo, poco. Entonces, yo pienso que todo es real, depende en dónde pongas tu creencia y tu fe. Así la gente que le cree a los santos, la gente que cree en la vida pasada, en la venidera, en el cielo. Entonces yo siento en lo personal que depende en dónde pongamos nuestra atención. Ok, pero ¿crees que sigamos impactando después de muertos? Totalmente. Este podcast después de Tú y Yo Muertos va a seguir en las redes, claro. Ok. Lo que digamos o no digamos. Estoy de acuerdo contigo. Ahorita estoy usando este micrófono. El que inventó el micrófono ya murió. Y dejó un legado. Ni tú ni yo, ni los que están en el podcast sabemos quién lo inventó. Pero dejó algo que está cambiando vidas. El que inventó las telas. La luz. La sastrería. Todo lo que tenemos aquí ha generado un impacto a la sociedad, a la naturaleza. Van a decir alguien positivo o negativo, como quieras ver la muerte. Si un día menos, un día más. El micrófono va, si dicen puras tarugadas. Como quieras verlo, güey. Depende de quién esté usando el micrófono. Entonces, ¿qué hacemos con el tiempo de vida? ¿Y qué decisiones dejamos? Es dejar un impacto, güey. O sea, ¿cuántos no conocemos a Aristóteles? A lo mejor no conocemos al que inventó esto, pero Aristóteles, sabemos que existe un vato Aristóteles. ¿Qué chingados dijo? No sé, pero era filósofo. Y no estamos hablando del ex gobernador de Jalisco. Y también, para rematar con chiste. Yo pensé que estaba hablando del gobernador de Jalisco. ¿No? Sí, totalmente. De la filosofía griega, cabrón. Totalmente. Aprovechando esa filosofía o pensamiento de vida que tienes y aprovechando de nuestra audiencia, si el día de mañana ya no estuvieses aquí, ¿qué te gustaría que se quedara tus seres queridos, familia, o que la gente te recuerde aquí en este plano? ¿Qué impacto te gustaría que quedara cuando ya no estés? El mío. El tuyo. Que las personas reflexionen sobre su vida, carnal. Que busquen lograr sus metas, hermano. Pero ayudando. Que reflexionen. Todos tenemos la misma oportunidad de lograrlo. Nomás que a veces nos hacemos chiquitos. A veces dudamos, güey, por las pinches creencias que cargamos. A lo mejor no sabes por dónde picarle, güey. Pero si alguien llega a escuchar mi historia, dicen, ese güey, ¿cómo le hizo, hijo? Ese cabrón. No tenía para pagarse la terapia, pero sí iba a la de 20 pesos el güey. Le buscó. ¿Cómo logró meterse? Y yo, ¿por qué no? Y lo hacemos muchos en diferentes vidas, cabrón. Cada uno lo hacemos en diferente forma. Ya sea más público, no público. Es lo que busco, que el otro reflexione de su vida para que pueda lograr lo que quiere. Ese es el impacto principal. Y uno lo hace, te digo, hasta después de muerte. Tengo una tía que falleció hace como 2 años. Ella no tenía pies. Y fue la única de la familia que más viajó hasta la fecha. Wow. No tenía ambos pies. Se los amputaron hace muchos años. Y cuando murió, obviamente, pues ella se hacía cargo de ella. Pues tenía por ejemplo, todo cubierto, sus pagos funerarios. ¿Qué mensaje crees que me dejó esa tía? De responsabilidad. No de límites. autocuidado. Y no límites al viajar. No tenía piernas y viajó más que toda la familia. O sea, el límite está en la cabeza, güey. Y los precios que uno no quiere pagar. Totalmente. Y hasta en la muerte puedes hacer cosas. Yo estoy hablando ahí y ya se murió. Totalmente. Y el podcast lo va a ver mucha gente. Y algún día nos vamos a morir. Y algún día alguien lo va a ver. Y algún día alguien lo va a ver. Totalmente. Aprovechando que tenemos un día más de vida, si hay alguien que te quiera contactar para una mentoría 1-1 empresarial, no sé si tienes algún teléfono, redes en que te puedan seguir. Sí, Aarón Díaz Barriga
en Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook. Igual Aarón Díaz Barriga. Y el número es 434-106-7394. Igual les vamos a dejar en la descripción sus datos por si quieren contactarlo. La verdad es altamente recomendable, no porque lo conozca de cursos también, es un excelente ser humano, un excelente padre. Y miren, al final del día, si tienen a alguien que quieran recomendarle, tal vez, aunque no tengas empresa, creo que el 1 a 1 también hace un crecimiento personal, ¿correcto? Siempre, hermano. Siempre. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Esperemos tenerlo de vuelta y pues muchísimas gracias una vez más. Esperen el siguiente episodio y muchas gracias. No olviden suscribirse y también compartirlo con las personas que ustedes consideren necesario. Y muchas gracias. No se les olvide saludar a todos sus familiares porque hoy tenemos un día más.